Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Quinto de secundaria, ABC, la poderosa prepromoción. Esta mañana vamos a estudiar una nueva lección, ¿ok? Porque nos toca, pero para eso vamos a empezar orando, ¿ok? Padre querido, gracias por la vida, por este día, por cuidarnos, por estar siempre a nuestro lado y por enseñarnos cada día que tú siempre estás al mando de nuestra vida y nos cuidas, nos amas y nos quieres. Bendice a todas las familias de los chicos del colegio y tú nos puedas dar salud, Señor, y puede pasar este momento de crisis, Señor, con el COVID-19. Ayúdanos a estudiar tu palabra, este libro, Señor, por Jesús. Amén. Muy bien, chicos, saludos enormes, abrazos para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Estoy orando por ustedes. Así que, jóvenes señoritas, en este momento vamos a estudiar nuestro nuevo tema, ok, que se encuentra en el capítulo 2, ok, de la unidad 2. El título es Cuando el mundo empezó a cambiar. Cuando el mundo empezó a cambiar. Entonces, los tiempos modernos se caracterizaban por los movimientos de reforma en la iglesia, ¿ok? En la iglesia cristiana, en la cual estamos hablando todo este trasfondo. Muy bien, estos fenómenos reciben la influencia de cambios políticos, sociales, económicos y culturales y ejercen a su vez una influencia sobre ellos. Por lo tanto, si te has dado cuenta, eh, en todo el ámbito de las edades, de los tiempos, siempre ocurren cambios, siempre hay cambios en lo político, en la economía, etcétera, en la sociedad, ¿no? Entonces, en la Edad Media, nosotros vemos que en la cual nos vamos a involucrar en este momento, la sociedad se caracterizaba por tres clases fundamentales: la nobleza, el clero y los campesinos, ¿no? Y luego dentro de poco surge la burguesía, y la burguesía es pues la que se establece en los centros urbanos, ¿verdad? Y después de todo esto también la economía deja de ser agraria y se transforma en una economía comercial, y los nobles son arruinados y la burguesía empieza a enriquecerse, ¿no? Entonces la cultura en esta época era muy importante, ¿ok? Porque siempre la cultura va a dar una connotación positiva o negativa dentro de la sociedad, y más lo que es para la religión. Entonces la cultura se hizo más moderna en esta época, pero aparte de esto, trae una mundanalidad que expresa la literatura del humanismo. Muy bien, es por eso que podemos decir que la cultura en estos tiempos modernos era antropocéntrica, en los tiempos modernos en la cual estamos entrando. Pero a oposición de esta, en la cultura de la Edad Media, la cultura era más teocéntrica, centrada en Dios, por así decirlo, pero era centrada más en la iglesia, era eclesiológica. Muy bien. Entonces la política influía sobre la economía y a su vez sobre ambas, sobre la religión también. Entonces ocurrió lo mismo con la religión cristiana. ¿Había cambios? ¿Había influencias? Claro que sí. Había muchas manifestaciones también. Muy bien. Siempre la iglesia fue afectada por este entorno, por este medio. Muy bien. Por lo tanto, eh, hay muchos países que están en medio de este panorama. Está Francia, está Inglaterra, está España, está Alemania, etcétera. Están príncipes, están reyes, etcétera, etcétera. Bueno, en este tiempo hay los turcos, habían, bueno, todos los que son los moros habían invadido todo lo que es Europa también, y pues se libera Francia de ellos, ¿ok? Y ahí es la comunidad europea de los Países Bajos. En este escenario aparece Martín Lutero, y Martín Lutero empieza a estudiar las leyes, empieza a estudiar la Biblia, y cuando empieza a estudiar la Biblia, él se encuentra con un montón de cosas, y es pues la justificación por la fe, la gracia. Entonces él, cuando empieza a ver esto, él es un delegado para ir a la Roma. Entonces, en este viaje a la Roma, en él se produce un chasco. ¿Por qué? Porque ve la condición del clero en su mundanalidad y su ignorancia. Por lo tanto, él empieza a ser profesor en la Universidad de Wittenberg y empieza a enseñar salmos, algunas epístolas y tal, en el estado de Sajonia, ¿no? Y llega finalmente a entender que la gran doctrina de la justificación por la gracia se obtiene por medio de la fe y el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, él rechaza la doctrina o la teología de un intermediario entre Dios y el hombre, ¿ok? En la tierra, como un clero, como un sacerdocio.
Entonces también él hace algo más, acepta solamente la Biblia y rechaza toda tradición, todo tratado de los padres, ¿ok? Entonces es lo que causa este amigo Martín Lutero. Entonces hay un amigo, ¿ok? De apellido Tetzel, el cual es un dominicano, es un fraile, el cual llega vendiendo indulgencias, ¿ok? ¿Qué significa la indulgencia? Ellos, era un documento que la iglesia tenía, que había aprobado, que pues vendía para el perdón de sus pecados, y cuando la persona lo compraba, es como que el alma se purificaba en el purgatorio, era escuchado por Dios, y San Pedro ya lo llamaba la salvación de su alma, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no estaba de acuerdo con esto Martín Lutero también y se pone en contra. Es por eso que él escribe 95 tesis y las clava en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Entonces, hay muchas copias también en todo lo que es Europa, ¿ok? Y pues, bueno, esto es lo que ocasiona con la reforma Martín Lutero dentro de lo que es la iglesia. Y luego hay otro personaje importante para nosotros también en este momento, en nuestra historia, que es Calvino. Calvino da énfasis también a todo lo que es esta reforma y pues es un gran intelectual, por lo tanto él no se parece a Martín Lutero. Martín Lutero vivía la religión y a través de la religión lo defendía, pero el otro era más intelectual y solo la intelectualidad pues le importaba, ¿no? Por así decirlo, y escribía lo que pensaba, ¿ok? Entonces, podemos ver que también Martín Lutero escribe, es el que hace la traducción de la Biblia, ¿no? Al alemán. Y pues bueno, podemos ver más cosas en nuestra historia de este libro. Está Martín Lutero, un movimiento luterano que trasciende por toda Europa y pues hasta los Calvin. Entonces Calvino entra en este momento y también todos los calvinistas, ¿no? Empiezan a trascender con su religión y hasta los propios luteranos los empieza a convencer, ¿no? Y crecen mucho más. Entonces, nosotros vemos que hay una orden en este momento, una de organización de lo que es la iglesia y la reforma protestante. Muy bien. Podemos ver también que luego, después de este reformador, Calvino, eh, ocurre algo interesante. Ellos pensaban, o en esta época empezaba a mostrarse una doctrina y era una forma de ver que es la predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Es un concepto que los cristianos manejaban y que significa que somos predestinados para muerte o para la salvación, no importa lo que hagas. Entonces, Calvino atribuye esto, ¿no? Pero antes de Calvino, Agustín ya había hablado sobre esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? Las implicaciones en este entorno podemos decir que son importantes porque la Biblia está en un debate, la iglesia también está en un momento complicado y pues es difícil para los cristianos, para los escritores, tener una fiabilidad de lo que es la Biblia, porque hay muchas doctrinas, hay muchas costumbres y la gente está un poco confusa en esta época moderna, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos ahora ver en este contexto? Vemos que a pesar de que los territorios estaban en guerra, había expulsiones, etcétera, la Iglesia Católica estaba un poquito confundida, había la política, la sociedad y toda la cultura estaba entremezclada, había sincretismo, cada uno mostraba una forma de guardar la palabra o adorar a Dios. Lo que podemos entender es que surgieron diferentes personajes como Lutero para poder asimilar lo que la Biblia decía y proponer una escritura o una enseñanza más pura, ¿no? Más adecuada, más real a lo que la Biblia decía. Entonces nosotros, chicos, entendemos que eso ocurrió en estas épocas y pues bueno, aprendemos de ello y en nuestro tiempo, así hacemos una comparación, hay algo similar con algunas cosas entre las religiones, ¿no? Bueno, que Dios nos bendiga. Por favor, ustedes tienen que realizar la página 45, su actividad, son 5 preguntas en el cuestionario. Ok, una de ellas, por ejemplo, dice que nosotros si creemos somos predestinados o no predestinados. Dios es un Dios que predestina. Pues bueno, Dios no es así que ya te di la respuesta.
Entonces tú también me tienes que entregar un mapa mental del tema avanzado, más este cuestionario que son de 5 preguntas, y no te olvides de tus regalos por su palabra. Muy bien, que Dios te bendiga, te guarde y que tú puedas tener una buena semana y que Dios siempre pueda ser una luz en tu vida y en tu familia. Abrazos y bendiciones.